o amateur, ¿sí? Hay que tener respeto. A las 7 de la tarde, 24 minutos, nos metemos en el panorama político internacional, tanto Carlos Arbía, Agustín Antonetti, Alejandro Cancelare, y lo recibimos a Ilan Busni, analista político internacional. Milei estuvo en Davos, pero creo yo, ustedes me van a decir sí o no, que Trump acaparó con Groenlandia y tenemos un panorama bastante importante. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bienvenido, Ilan, buenas tardes. ¿Es Trump contra el mundo o el mundo contra Trump? Es Trump y el mundo de un lado, es Milei posicionándose casi que como un líder regional, hablándole al mundo y también puertas para adentro, copiando lo que hizo Donald Trump. Y la realidad es que me parece que estamos viendo una foto de una película muy interesante que mañana puede llegar a transformar el liderazgo y el poder a nivel mundial. Me parece que mañana el tablero del mundo va a cambiar de una manera que hasta ahora no lo hemos visto, con la llamada Junta de la Paz o el Board of Peace que está por lanzar Donald Trump, que pone en jaque el liderazgo de ni más ni menos que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Así que estamos expectantes y me parece que este foro de Davos va a dar mucho para hablar. Te diría que más que para el 2026, de acá en adelante por lo menos los 3 años de liderazgo que le quedan a Donald Trump desde la Casa Blanca. Antes de ir a la Junta de la Paz, y vamos a repasar con todo el equipo fragmentos de Milei, fragmentos de Trump, lo que a mí me llama poderosamente la atención desde el aspecto global es, por ejemplo, Macron, el primer ministro británico, el presidente de gobierno de Canadá, todos los referentes políticos que se cree que son aliados de los Estados Unidos, se presentaron fuertemente contra Trump diciendo: pongamos un freno con Groenlandia, no nos van a llevar puestos. Es decir, eso, por eso yo te preguntaba, y quiero ir a la raíz que se entienda mi pregunta. Trump se está poniendo de la vereda enfrente de sus aliados. Sí, estamos ni más ni menos que frente a una nueva manera de hacer diplomacia en el mundo, ya no el multilateralismo, sino la amenaza y la acción. Así se está manejando Donald Trump con propios y ajenos, ya sean aliados o contrincantes en la arena política. Y eso es lo que vimos ni más ni menos cuando de repente Emmanuel Macron se para frente al foro de Davos y dice que necesitan inversiones chinas. La respuesta de Trump fue minimizarlo y casi que burlarse de los lentes que tenía Emmanuel Macron frente a la gente. Lo mismo hizo con el caso de Groenlandia, donde primero amenazó y dijo: bueno, está bien, no va a ser el armamento lo que me lleve a tomar Groenlandia, sino que yo la quiero comprar, le pertenece a Estados Unidos, hace un recuento de la historia y de repente nos enteramos hoy 2 cosas. Por un lado, que la OTAN está en diálogo con Donald Trump para ver qué van a hacer en el tema de Groenlandia, y por el otro lado Trump dijo: bueno, entonces doy una vuelta para atrás y bajamos las tarifas que le íbamos a imponer a Alemania, Reino Unido y otros tantos países más. Así que vamos a ver esto: amenaza y acción, acción y amenaza, no solamente con Europa, sino con todos los demás continentes. Pero se llama de otra forma, porque eso no es diplomacia. El término del diccionario de diplomacia es llegar a acuerdos, es el diálogo. Eso ya no es diplomacia. Claro, lo que pasa es que Donald Trump basa su discurso en una ONU ineficiente, si lo ponemos a medir en términos económicos, y como bien es conocido él, quien escribió The Art of the Deal, el arte del acuerdo, él considera el acuerdo a través de la amenaza. Entonces rompe el multilateralismo y si hay algún problema lo tienen que solucionar a través mío en la Casa Blanca. Donald Trump se jacta de haber resuelto no menos de 8 conflictos a nivel internacionales, y eso para él es, como diríamos acá en Argentina, la chapa suficiente para empezar a realinear la fuerza en el mundo. Comenzamos a analizar la palabra de los protagonistas. ¿Te parece, Agustín Antonetti? Sí, tenemos las declaraciones de Trump y sobre Groenlandia y Dinamarca, si querés lo escuchamos. A ver. Beautiful piece of ice. It's hard to both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory.
¿Está en peligro, Ilan, la seguridad geopolítica con Groenlandia? Yo creo que vamos a ver que más que en peligro hay una reconfiguración de poder. Cuando Donald Trump, y no es casualidad, justo ayer cumplió un año de mandato, dijo no solamente hacer Estados Unidos grande nuevamente, dice America First. Ese es el lema que él tiene. Dice primero los Estados Unidos de Norteamérica. Y él considera en su política de seguridad nacional e internacional que Groenlandia es una pieza clave para detener el avance de China y Rusia en el tablero internacional. Este es, digamos, el argumento que él usa. Y fíjate que frente al mundo, en el foro de Davos, habla del caso de Venezuela. Y no lo hace porque sí, lo hace porque demuestra la fuerza que tiene Estados Unidos en este momento, que en cuestión de horas o minutos pudo sacar a un presidente como es el dictador Maduro del poder y nada lo pudo detener. Entonces está claro que no solamente es amenaza, sino amenaza a través de la acción. Y se jacta de eso, no solamente con el conflicto de Groenlandia, sino también con otros conflictos a nivel mundial. Caso, por ejemplo, en este momento lo que está pasando con Irán. La amenaza constante de los bombardeos y del poderío norteamericano es la nueva manera de establecer el poder para Donald Trump a la hora de negociar sus objetivos como presidente de los Estados Unidos. Carlos. Bueno, el título sería, con lo que fue Javier Milei en Davos. Ahora vamos a repasar. Sí, lo más importante, una masterclass de capitalismo, están hablando la mayoría de los diarios del mundo y los portales también. Y lo que hay que decir es que acaba de tuitear el ministro de Economía, Luis Caputo, para dar una idea de cómo está en este momento el gobierno. Fíjate, dice, para los que preguntan cómo están yendo las reuniones del presidente Javier Milei en Davos, les recomiendo que miren el desempeño del Merval, es el índice de las acciones. Dice, ya que no es común que las acciones suban casi 10% en un día, ni mucho menos casualidad. Y abajo está el discurso que dejó el presidente Javier Milei de Davos. Lo que hay que decir es que las acciones argentinas hoy en promedio, los ADR en realidad, se está refiriendo a las acciones que cotizan en el mercado de Estados Unidos, subieron en promedio un 7%, YPF por ejemplo subió 7%, la acción de Edenor subió 16%, los bancos subieron en promedio 7%, un muy buen día para el equipo económico. También el Banco Central de la República Argentina compró nuevamente más de 125 millones de dólares, lleva comprado ya más de 800 millones, pero muy importante lo que dijo Milei en Davos. Podemos escuchar al presidente. A ver, escuchamos al presidente. Ligado a este fenomenal futuro que se avecina, resulta de vital importancia el rol del capital humano. En este sentido, en Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Petovelo, a los sectores vulnerables hemos dejado de regalarle el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, a motivarlos que creen su propia empresa pesquera. A pesar de las críticas populares, el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales. Esto nos permite estar seguros que el dilema entre eficiencia y justicia es falso. Esto es, los mercados no solo son superiores desde lo productivo, sino que también son justos y que por ende las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo, ya sea económico o político, que siempre derivan en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras. Un discurso del presidente Milei, Carlos, Ilan, Agustín, en el cual, por lo menos al respecto de lo que fue el anterior, contra la doctrina del wokismo, de unas ideas, es decir, el presidente ya confirma y hace alusión ya con resultados de su gestión. Fue más enfocado en el tema económico, a diferencia del año pasado, que había hablado de la famosa del socialismo, la izquierda y todo lo demás. Acá se enfocó mucho, y lo más interesante es que hubo 3 ministros que elogió el presidente Javier Milei a lo largo de su discurso. En primer lugar, a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. También elogió, obviamente, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a quien lo está acompañando también, junto a Caputo, que es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Le dijo, hicimos 13.500 reformas para modificar totalmente la economía, y Sturzenegger hoy es uno de los hombres más consultados en el foro de Davos por todo lo que hizo de desregulación y de transformación en la economía argentina. Cuando hablamos de la presencia del presidente y las reuniones que tiene con inversores, tanto Carlos, Agustino, Ilan, me pueden ilustrar, ¿en qué se refiere en lo que pueda hacer en lo inmediato para la República Argentina? ¿Puede haber alguna repercusión? ¿Podemos tener una sorpresa de anuncio de aquí a los próximos días? Hoy habló con los principales banqueros del mundo, estaba Citigroup, Banco Pascual, JP Morgan, y lo que Milei enfocó básicamente
son que los próximos 2 años de su mandato seguirán siendo de reformas y de atracción de inversiones, y nombró el famoso RIGI, este mecanismo por el cual a la Argentina ya le han prometido inversiones por aproximadamente 25.000 millones de dólares y que, de acuerdo a los números que tiene el equipo económico, de aquí hasta fines del 2027, por ese sistema podrían entrar aproximadamente unos 50.000 millones de dólares de inversión. Claro que las inversiones se anuncian, pero después tiene que ver finalmente si se hacen. Por ahora los anuncios son de 50.000 millones de inversiones, pero hasta ahora solamente 7.000 millones que los que hubo entre el 2024 y 2025. Ahora le voy a pedir en instantes nada más a Juan Parrondo un dato particular del foro de Davos y cómo se compara con el fútbol, pero Ilan, en tren de cerrar por lo menos el capítulo Milei de lo que dice Carlos, allí están los principales ejecutivos, los principales empresarios del mundo. ¿Qué razonabilidad tiene la presencia de Milei en este contexto geopolítico? Bueno, vos fíjate que después de haber hablado y de haber nombrado al ministro Sturzenegger, él dijo que estas reformas, sin lugar a dudas, son reformas MAGA. Dice él, que en inglés quiere decir hacer a Argentina grande nuevamente. Y ese es el lema que había implementado Donald Trump, o sea, mostrando una sintonía total con Donald Trump. Y a diferencia de lo que vimos el año pasado, este discurso, yo te diría de vuelta, lo vuelve a posicionar a él casi que como un referente del trumpismo o un referente a nivel regional de las ideas liberales. Entonces ya fue un discurso menos combativo y más invitando a decir, bueno, si siguen nuestras ideas, dijo ni más ni menos Milei que América va a ser un faro para todo Occidente. O sea, posicionándose ya no solo como el presidente de Argentina que está hablando, sino también como un referente regional avalado ni más ni menos por, en este momento, quien se está llevando la atención total del foro, que es Donald Trump. Así que estas conversaciones que se dan en el foro de Davos son ni más ni menos a lo que se considera como el círculo rojo del poder. O sea, están los más altos mandatarios, están las ONGs más importantes, los foros más importantes se ven referenciados ahí en Davos, y Milei les habló a ellos y por ende también podemos decir que le estuvo hablando a todo el mundo sobre lo que él plantea no solamente en el presente, sino en el futuro. Es importante ahí lo que dice Ilan acerca de famoso MAGA, ¿no? Que es el Make America Great Again, que Milei lo pasa a Make Argentina Great Again. O sea, toma un término de Donald Trump para identificar de alguna manera a Argentina con todo lo que está haciendo el gobierno también de Donald Trump. Ahora, por un momento cierro el capítulo del presidente Milei, quiero volver al capítulo Trump, porque Juan Parrondo, hay un dato interesante acerca de, como presentábamos esta parte del foro de Davos, por un lado, la actuación del presidente, lo que marca, lo que dice, las consecuencias para la Argentina. Ahora, Donald Trump, y de la vereda de enfrente, todos los líderes políticos, los principales de los países de Europa, están enfrentados a Trump. Por sus procederes, por Groenlandia, por lo que pasó en Venezuela, por los aranceles, la pelea que tiene con Macron. Pero ahora en particular, Juan Parrondo, Alemania, o al menos deslizan, puede tener una consecuencia con el Mundial. Así es, Jan, porque la postura de Trump con Groenlandia toca la puerta del mundo deportivo, porque cobra cada vez más fuerza el rumor de que Alemania plantea una amenaza de boicot para la próxima Copa del Mundo, que tiene como gran sede los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Acá lo que remarcan algunas de las posturas dentro del gobierno alemán, por un lado, defienden o desligan el fútbol o el deporte de lo político, pero después, por otra parte, hay una postura muy fuerte, insisto, en donde marcan, y voy a leer un textual que dice: si Donald Trump lleva a cabo sus amenazas sobre Groenlandia y desencadena una guerra comercial con la Unión Europea, me cuesta imaginar que países europeos, no solo Alemania, sino que todos los países europeos, participen en la próxima Copa del Mundo. Esto lo declaró un diputado muy influyente, conservador allí en Alemania, y es por eso que, insisto, esta postura ya pasó de ser un rumor a algo un poco más marcado en la agenda. Por eso también aprovecho para preguntárselo a Ilan si esto puede cobrar relevancia o si es simplemente que despejarlo de que no correría peligro la Copa del Mundo. Mira, todo análisis yo creo que hay que hacerlo en tiempo y lugar. Es muy difícil porque parte
de la manera de manejarse de Donald Trump es ser impredecible. Un día dice que sos amigo, al día siguiente dice que sos enemigo. Quien sí le marcó los puntos, por así decir, de cierta manera, fue Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, por así decir, y le dijo que si Donald Trump sigue adelante con sus acciones, entonces la Unión Europea va a tener que devolver esos gestos, teniendo en cuenta que se está paralizando ya no solamente el tema del fútbol, sino el acuerdo comercial logrado entre Washington y Bruselas, siendo Bruselas la capital de la Unión Europea. Yo no creo que pueda llegar a llevarse adelante una acción así, me parece que es más algo declarativo para llevar una especie de instalar el tema en los medios que poder hacerlo realidad. La realidad es que Donald Trump sabe también que es muy difícil que le puedan llevar adelante acciones que le impongan miedo a él. Él suele redoblar la apuesta cada vez que sucede algo y por eso también la reacción de Mark Rutte, quien es el representante de la OTAN, ni más ni menos, diciendo, bueno, creo que logramos una especie de acuerdo con Donald Trump. Entonces Trump dijo, los aranceles vuelven para atrás, que se le habían impuesto a Alemania, Gran Bretaña y otros países más desde el principio de febrero. Entonces, yo sería cauteloso con decir, esto me parece que es algo más temporal, más declarativo, más que algo que se vaya a llevar adelante. Ilan, muchas gracias por venir, gracias por el tiempo. Un placer. El análisis de Ilan Busni, obviamente todo el equipo, acerca de lo que fue la cumbre de Davos, la actuación del